Buenas tardes, soy la arquitecta Nayeli María Sánchez Nájera y a nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo presento para ustedes la plática acerca del convento de San Martín Obispo de Alfajayucan, Hidalgo. Para comenzar, recordemos que fue en 1524 cuando llegan a México los primeros frailes de la Orden de los Hermanos Menores o franciscanos, quienes son los que inician la evangelización. Según Robert Ricard, en su texto La conquista espiritual de México, para todo México había en 1559 380 franciscanos en 80 casas. Según este mismo autor, de 1531 a 1572 se fundaron conventos en las cercanías de México, en la región de Hidalgo y en la de Puebla. En la región hoy conocida como Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, se construyeron las siguientes fundaciones franciscanas: el convento de San José en Tula, el convento de San Mateo en Huichapan, el convento de San Francisco en Tepeji del Río, el convento de San Martín Obispo en Alfajayucan, el convento de San Bartolomé en Tepetitlán y el convento de Santiago Apóstol en Tecozautla. El convento que hoy nos ocupa se localiza en la localidad de Alfajayucan, que se ubica a 98 kilómetros de la ciudad de Pachuca de Soto, aproximadamente a 20 kilómetros de Ixmiquilpan y a 17 kilómetros de Chapantongo. El convento se localiza en el centro del poblado, es toda esta área. Aquí se localiza la plaza principal y de este lado aquí no salió bien, pero está la presidencia municipal. En relación a este convento, el catálogo de construcciones religiosas del estado de Hidalgo menciona Abrosita. La fundación del pueblo tuvo lugar el 5 de noviembre de 1558. Como fundadores intervinieron 6 religiosos franciscanos: Jerónimo de los Ángeles, Cristóbal Barrera, Mateo Mendoza, Francisco García, Nicolás Santiago y Juan Lorenzo, principiándose desde luego la fábrica de la iglesia y convento. Cierro cita. Según este mismo texto, abro cita nuevamente, en enero de 1585, Fray Alonso de Ponce, en su relación tomo 1, página 221, dice: en el pueblo de Alfajayuca hay un convento nuestro cuya advocación es San Martín, el cual está acabado con su iglesia, claustro, dormitorio, huerta y todo bien edificado, aunque pequeño. La iglesia es de bóveda de una nave sin clave alguna. Hízose así por ser la tierra caliente y peligrosa de Chichimecas. Mueren en aquella casa 2 frailes. Cierro cita. También tenemos otra fecha, la misma fecha de 1585 aparecen en una de las impostas del coro. Suponemos que es la fecha de terminación del convento. Otra fecha importante que también menciona el catálogo de construcciones religiosas es que en 1880 se funda un colegio clerical de los padres de San Vicente de Paul, que esos mismos religiosos administran. Y otro año importante también para el inmueble es el año de 1930, que es cuando se añade a la fachada el reloj que remata el frontón. Ahora vamos a hablar un poquito de las principales características del inmueble. Estas son las plantas arquitectónicas del convento. Destaca a primera vista la peculiaridad de la ubicación del claustro sobre el costado norte de la nave del templo, así como la carencia de contrafuertes, a pesar de las dimensiones de la nave. La ausencia de estos elementos se justifica con el espesor de los muros. Ahora vamos a hablar un poco del atrio. El atrio se encuentra rodeado por una barda con almenas. Tenía 2 accesos, solo se conserva el principal, aunque modificado. El lateral está tapiado y la vía por la que se llegaba a este se ha perdido. La distribución del atrio también ha sido modificada, observándose en uno de los costados un área jardinada con una fuente en la parte central, y el costado opuesto del atrio es utilizado como estacionamiento o para realización de eventos de la propia iglesia. En esta imagen de Google Maps se puede apreciar la distribución del atrio y, como les mencioné, de este lado es jardinado,
Aquí, justo sobre este pasillo, queda el arco triunfal que está tapiado. Y aquí, como les mencioné, se hacen eventos de la misma iglesia ya utilizando la capilla abierta. Según George Kubler, cito, entre las grandes iglesias del tercer cuarto de siglo, algunas retrocedieron a la fachada plana abandonando los contrafuertes sesgados y presentando una superficie sin realce por cualesquiera formas estructurales. Cierro cita. La fachada es plana, formada por sillares de cantera rosa, únicamente cuenta con sencillos casetones en las jambas y arcos del acceso y ventana del coro. En las imágenes podemos apreciar la fachada en general y el detalle de la entrada. La iglesia es de una sola nave y, como se comentó antes, no tiene contrafuertes. Se ilumina por medio de 3 ventanas ubicadas en el muro del lado de la epístola y una en el lado del evangelio. Está construida con muros de mampostería con aplanado. El presbiterio es poligonal, ligeramente más alto que el resto de la nave. Al interior de la nave se conserva la simplicidad de la fachada y solo se aprecian los muros y bóveda aplanados y pintados. Se observan las pilastras de cantera que soportan el arco fajón y una serie de altares neoclásicos y el ciprés del presbiterio también neoclásico. Se encuentra cubierta con una bóveda de cañón corrido, también de mampostería, y en el área del presbiterio una cúpula de forma elíptica rematada con una linternilla que también aporta iluminación al interior. En esta imagen podemos apreciar la escala de la bóveda. La persona que se encuentra aquí mide alrededor de unos 70 de alto. Entonces podemos ver que es muy alta la bóveda, bueno, lo mismo que los muros. Y en la otra imagen una de las urnas labradas en cantera que decoran el pretil. El campanario es de 2 cuerpos, coronado por una cupulilla semiesférica que es rematada por una cruz. Las fachadas del primer cuerpo son de sillares de cantera rosa, lisas, solo decoradas por una moldura de cantera y una cornisa que las remata. En las esquinas de la parte superior de este cuerpo se aprecian urnas labradas de cantera. En el segundo cuerpo las fachadas se encuentran aplanadas. También tienen 4 vanos con cerramiento en arco de medio punto, pero estos son flanqueados por columnillas con capiteles de cantera rosa. Tienen planta rectangular y en el y ya. Eso es En relación al claustro, hasta hace algunos años la arcada de la fachada principal se encontraba tapiada, se había perdido la losa de entrepiso y de azotea del área del portal de peregrinos, pero gracias a una serie de intervenciones al inmueble, esta área se ha recuperado, observándose la arcada compuesta por 6 arcos de medio punto, de los que el del acceso al claustro y el que se encuentra frente a la capilla abierta son ligeramente más anchos. En la parte superior al portal de peregrinos se aprecia un salón construido posteriormente a la fecha de fundación del convento. El convento, al igual que la nave, está construido con muros y bóvedas de mampostería con aplanados. En esta diapositiva se puede apreciar en la primera imagen el estado en el que se encontraba la capilla abierta en el año 2007 y en la segunda imagen la situación actual. Durante la intervención para su rescate se integraron pisos aplanados, losa de entrepiso, se aplicaron injertos en elementos de cantera de la capilla abierta, entre otras actividades. La capilla abierta es del tipo de capilla abierta aislada con sacristía anexa. En este caso, además se cuenta con otra área que suponemos pudo haber sido un bautisterio. El patio del claustro está rodeado por arcadas con arcos rebajados desplantados sobre sencillos fustes cilíndricos, todo de cantera. Los pasillos están cubiertos por envigados. Este tipo de claustro se denomina de arcadas. Según George Kubler, abro cita, el claustro de arcadas permitió el mayor contenido de espacio en relación con el mínimo de dificultad o de costos de construcción. Cierro cita. Comenta además que debido a los costos de la cal con el paso de los años, se adoptó este tipo de construcción en lugar de los claustros abovedados. En esta diapositiva podemos observar también
La situación del patio del claustro antes de la intervención. Esta foto también es de más o menos 2007. Y en la segunda imagen el resultado ya después de la intervención que se hizo. Se recuperó el área verde, se recuperaron los niveles y se construyó un dren pluvial. Aquí en esta área, en esta vista desde la planta alta se puede ver aquí el dren pluvial y los 4 naranjos. Parte de la cruz atrial que está resguardada aquí en el interior del claustro. Esta cruz atrial es monolítica y tiene labrados los símbolos de la Pasión de Cristo y la cartela INRI en la parte superior. Según George Kubler, Abrosita, en muchos de los grandes establecimientos puede identificarse la sala de profundes, el refectorio y cocina en la planta baja, en las celdas monásticas, dormitorios en el segundo piso, así como la biblioteca. Sí, Rosita, y en este convento no es la excepción. En la imagen se aprecia lo que hoy es la sacristía, sencillamente decorada con un cordón de cantera labrada. Todo esto es cantera labrada. En estas imágenes podemos ver partes del refectorio con cordones pintados en el interior de la bóveda y el monograma de Jesús. Y en el arranque de la misma se repite el cordón de cantera de la sacristía. En la actualidad este espacio ha sido ligeramente modificado para ser usado como un pequeño auditorio. En la segunda imagen, en esta, se aprecia esta puerta que es el acceso al área de la cocina, antigua, que actualmente se encuentra en desuso. Este lado es el acceso al claustro, uno de los accesos al claustro alto. En esta diapositiva podemos observar que en los accesos a las dependencias de planta baja se observan arcos conopiales de cantera sobre sencillas jambas. Este elemento se repite en casi todos los accesos de planta baja y alta. También podemos apreciar parte de la pintura mural del claustro bajo. En el claustro alto se repiten las arcadas de la planta baja con las mismas características. El piso de los pasillos que rodea el patio son de cuarterón de barro y la cubierta es a base de envigado. Se aprecian vestigios de pintura mural y algunos grafitis en la parte baja de los muros. Y en la imagen de la derecha podemos observar el pasillo que comunica las celdas de la crujía norte del convento. En estas dos imágenes se observan dos celdas después de los trabajos de restauración. Durante esta intervención se recuperaron las bóvedas de mampostería de la cubierta, ya que en una intervención previa se habían colocado losas de concreto. Además se colocó piso de cuarterón de barro y se restituyeron aplanados y pintura y se uniformó, digamos, la forma de las ventanas. En esta diapositiva podemos ver el antes y el después de la azotea del convento, que como comenté anteriormente fue intervenida reintegrando las bóvedas de cañón en el área de las celdas y en el corredor del claustro alto también se recuperó el sistema constructivo para quitar peso a los muros. Si ustedes observan aquí se ven las traves de concreto, aquí todo esto, y el corredor también esta parte era de concreto también se retiró todo el concreto y se recuperó el envigado y aquí se construyeron las bóvedas de mampostería. Estas bóvedas sí son originales, lo mismo que esta. Entonces nada más se reconstruyeron, digamos, todas estas. En el convento se conservan vestigios de pintura mural. Lo que vemos en esta imagen, que ya la habíamos visto en una diapositiva previa, se localiza en la planta baja y en ella se puede apreciar la imagen de San Pedro y San Pablo flanqueando el monograma de María. Un poco más de la pintura mural del claustro bajo. Este es el acceso al refectorio y se aprecia de manera muy tenue la escena de la estigmatización de San Francisco y la fecha 1576. En uno de los costados se observan además urnas o jarrones, seres alados, frutas y hojas. Sobre el rodapié se localiza el cordón franciscano. El cordón franciscano está aquí, más o menos a esta altura. Y la fecha, esta fecha está aquí.
se localiza más o menos por aquí. Aquí se aprecia más de cerca la escena de la estigmatización de San Francisco y el monograma de Jesús que se localiza en el entrado del refectorio. Esta cenefa se localiza en la planta alta y en ella podemos observar un lienzo con el divino rostro de Jesucristo sostenido por dos angelitos. Se aprecian además aves, frutas y hojas. En la planta alta también, durante las intervenciones se recuperaron algunos nichos y parte de la pintura mural. En este primer nicho, en un costado destaca la escena de la Anunciación, flanqueado por un par de columnillas y una venera, además de jarrones, flores y algunas aves. En este segundo nicho, de este lado, aquí se aprecia este angelito que sostiene una canasta con frutas y flores, está sostenido por dos aves. Y en este lado aquí también se logra distinguir un poquito la imagen de la Virgen María, pero no se alcanza a distinguir quién es quien la acompaña en esa escena. En el lado opuesto de este mismo nicho está este personaje desnudo con un penacho como de flores y frutas, parecido a lo que tiene el angelito en la canasta. Es una escena muy curiosa porque sostiene aquí una serpiente y esto parece ser un águila que sostiene con su pico igual la serpiente. También está apoyado sobre dos aves. En la capilla abierta también hay vestigios de pintura mural, como esta Anunciación, se repite la Anunciación. En un lado está María, que es esta, y del otro lado está el arcángel San Gabriel, aquí. Y también hay una virgen en lo que sería el bautisterio. Esta es una virgen. Y en la cenefa hay algunos angelitos y esto que parecen ser los capiteles de unas pilastras. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero hayan disfrutado este pequeño recorrido por el convento de San Martín Obispo de la localidad de Alfajayucan. Y a mi nombre y el de la Secretaría de Cultura les doy las gracias por su atención.